Considerando con la ayuda del Señor el pasaje que acabamos de leer todos juntos, Romanos capítulo 6, versículo 1 al 14. Nos encontramos viendo la preciosa carta del apóstol Pablo a los romanos. Y el capítulo 5 fue hermoso, hermanos, lo que estuvimos viendo, porque allí en el capítulo 5 de Romanos hablamos acerca de los logros o lo que obtuvo Cristo a favor de su pueblo, que no es poca cosa y que podríamos allí estar por la eternidad postrados adorando al Señor por todo lo que Él ha logrado y ha alcanzado a su pueblo por medio de su sacrificio. Pero también veíamos cómo toda la humanidad, sin excepción alguna, estaba representada o por Adán o por Cristo Jesús. Pero como Pablo en su epístola resalta al postrer Adán por encima del primer Adán, es decir, a Cristo nuestro Señor. Por cuanto el segundo Adán trajo vida a quienes creen en él, mientras que el primer Adán trajo muerte y condenación. De manera que estaremos viendo estos versículos con la ayuda del Señor, buscando ver lo que Pablo quiso expresar en estos versículos. Y antes de entrar a estudiar el pasaje, hermanos, quiero que mencionar algo. Tengamos en cuenta que el capítulo 6 de Romanos, o por lo menos esta primera parte, el apóstol está teniendo en su mente la santificación del creyente. Él está teniendo en mente la vida que crece a imagen de Cristo, de un cristiano, de aquel que por la gracia de Dios ha nacido de nuevo. Ya Pablo, en los capítulos que hemos considerado, en los primeros capítulos de Romanos, él ha abordado en gran medida todo lo que tiene que ver con la justificación del creyente. Pero ahora él se va a centrar en aquellos en quienes Dios ha obrado vida eterna para referirse a su santificación. Es decir, él se va a enfocar en aquellos en quienes su cabeza representativa es Cristo y no Adán. Pero de paso también veremos cómo viven quienes son hijos de Adán y cómo viven quienes ahora Cristo es su cabeza. Dice el versículo 1, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cuando dice que pues diremos, él está conectando desde luego todo lo que él viene hablando en el capítulo 5 con este. Por eso él dice, ¿qué diremos? Entonces, ¿qué? ¿Qué concluiremos? Y hace una pregunta clara y directa. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? ¿Continuaremos en el pecado de una manera deliberada para que la gracia de Dios brille aún más? Pregunta Pablo. ¿Por qué él plantea esta pregunta, hermanos? Porque él está previendo o anticipándose de que algunos con malas intenciones vayan a malinterpretar la afirmación que él dio en el capítulo 5, versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Él se quiere anticipar para quienes puedan malinterpretar este texto como una justificación para pecar contra el Señor. Veíamos en ese pasaje, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Eso es una gran noticia, hermanos y amigos. De hecho, esas son las buenas nuevas del Evangelio, que no importa cuán manchado estés del pecado o lo sucio que estemos con nuestras maldades, la gracia de Dios en Cristo Jesús es abundante. Y su sangre, como dice el apóstol Juan, nos puede limpiar de todo pecado.
Es una buena noticia porque para el pecador que percibe su condición y su maldad, es algo grato y es algo dulce escuchar gracia abundante. Sin embargo, esto de ninguna manera, hermano y amigo, ocasiona el pecar libremente o intencionalmente o deliberadamente. Muchos han hecho prejuicios y críticas acerca de la justificación por la sola fe, o que no es sano hacer un énfasis en las riquezas de la gracia de Dios, o que su gracia es gratuita, o de hablar de un estado de seguridad, de salvación, o de afirmar que es imposible caer del estado de la gracia, porque según ellos esto podría conducir a que las personas piensen que pueden hacer lo que quieran y a pecar abiertamente. Y esto es falso, es completamente falso. ¿Por qué? Porque aquel quien verdaderamente ha experimentado la gracia abundante de Dios, perdonándole, nunca, jamás va a ver el pecado como un juego. Él sabe lo que costó. Aquellos que piensan o actúan así, de pecar intencionalmente, solo muestran que en realidad nunca han recibido la gracia de Dios. En otras palabras, un verdadero creyente nunca, jamás va a tomar la gracia como una ocasión para la carne. Él entiende su libertad que tiene en Cristo, pero no confunde su libertad con libertinaje. No lo hace. Por eso Pablo responde a su pregunta como, en ninguna manera, hermanos. Creo que es un texto bastante confrontativo, nos confronta, nos hace examinar nuestras vidas. De ninguna manera. Él da la respuesta inmediata, así como él dio una pregunta tajante, él da la respuesta con un rotundo no, de ninguna manera. Imposible, dice Pablo. Es imposible perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Y antes de entrar a ver su argumentación de por qué es imposible, notemos que él está diciendo que es imposible, de ninguna manera. Un creyente vivirá de esta manera. De ningún modo, traduce la Biblia de las Américas, de ningún modo. Cuando un alma experimenta la gracia abundante de Dios, él sabe de dónde Dios lo ha sacado. Él sabe cuánto Dios lo ha perdonado. Él o ella va a tomar el pecado en serio y no va a querer de ninguna manera menospreciar las riquezas de la gracia de Dios. Aquel que cree que la gracia de Dios es una puerta abierta para la práctica del pecado, no entiende lo que es la gracia ni la ha recibido. Como dice aquel himno que nosotros cantamos, sublime gracia, hermanos. Su gracia ahuyenta las dudas, sí, pero su gracia nos enseñó a temer, a temer. La gracia de Dios, lejos de incentivarnos a pecar, lo que hará es restringirnos para practicar el pecado. Decía un pastor, la gracia que no transforma, no salva el alma. La gracia que salva tiene que transformar el alma. El versículo 2 es muy importante. Acá está la respuesta. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El versículo 2, hermanos, es importante para el entendimiento de todo nuestro pasaje. De hecho, es la esencia del pasaje. Porque Pablo lo que busca comunicar aquí está en este versículo 2, su argumento. Él va a empezar a dar el argumento del porqué, de ese porqué en ninguna manera. ¿Por qué en ninguna manera? Él va a decir por qué no es posible pecar deliberadamente para que la gracia de Dios abunde.
Y la razón que él da es la siguiente, hermanos. Los creyentes han muerto al pecado. Los creyentes han muerto al pecado. Él se incluye, por supuesto, los que hemos muerto. Él está afirmando acá que todos los cristianos han muerto al pecado. Pero entonces surge la pregunta, ¿qué significa eso? ¿Qué significa morir al pecado? ¿Qué significa que los cristianos han muerto al pecado? Primero voy a mencionar lo que no significa. Morir al pecado no quiere decir que el cristiano ya no cae en pecado. Eso es importante. Cuando Pablo dice acá, los que hemos muerto al pecado, no está diciendo ausencia total del pecado o que ya no peca luego de su conversión. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Morir al pecado? Quiere decir, hermanos, que ya no hay dominio del pecado sobre nuestras vidas. Dice Juan, en primera de Juan 1, del 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Nadie puede afirmar que no tiene más pecado en su ser o que ya no peca. Si alguien dice o afirma esto, el tal es un ¿qué? Un mentiroso. Los creyentes aún tienen pecado en su corazón. Por eso dice, habla de confesar nuestros pecados para ser perdonados. Esa es la promesa. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. ¿Qué significa entonces el cristiano ha muerto al pecado? Lo que les mencionaba hace un momento. Está hablando Pablo del dominio del pecado en los corazones. Y esto es clave para el entendimiento de este texto. Pablo está enfocándose en el dominio del pecado, de que todo hombre sin Cristo es esclavo del pecado. El pecado es su amo y es su señor, pero el que está en Cristo ha muerto a ese dominio, a esa esclavitud del pecado. La Biblia no presenta a los cristianos como aquellos que pecan y se ríen del pecado. No. La Biblia presenta a un cristiano cuando cae como alguien que se lamenta profundamente en su caída. Pero sin duda alguna ha habido un cambio en ese corazón, en esa alma. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esto no puede pasar, dice el apóstol Pablo. ¿Cómo viviremos aún en él? Noten la palabra viviremos en el pecado. Estamos hablando no de una caída en pecado. Cuando dice vivir en el pecado, ¿qué transmite? Práctica. Sostener el pecado permanentemente, continuamente, sin arrepentimiento alguno. Eso es lo que él se pregunta. Si el pecado ya no es tu amo, porque has muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él aún? La práctica del pecado refleja lo que somos, o lo que somos o lo que no somos. Si somos esclavos del pecado o no, si hemos muerto al pecado o no, si hemos sido librados de su dominio o no. Este viviremos en el pecado no solo implica la práctica continua del pecado de una manera regular y constante, sino que también implica un deleite. ¿Cómo viviremos aún en él? Un placer en el pecado. Quienes están en Adán no solamente practican el pecado constantemente, sino que les gusta hacerlo.
se deleitan, se complacen en el pecado. Y hermanos y amigos, esto sencillamente no va con la naturaleza de un creyente. No va. Practicar el pecado permanentemente y deleitarnos en él no va con la naturaleza de un redimido. Es incompatible. Es incompatible. Como dijo alguna vez el predicador Spurgeon, las ovejas pueden caer en el lodo, pero solo los cerdos se revuelcan en él. O mejor lo dijo el apóstol Juan, hermanos. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 y 9. ¿Sí lo notan, hermanos? ¿Cómo viviremos aún en él? Si la simiente de Dios está en un creyente, ¿cómo puede practicar el pecado? Después de dar su argumento, el apóstol quiere hacer una ilustración en el versículo 3 y 4 de nuestro pasaje. La ilustración es el bautismo. Él quiere ilustrar su argumento y él va a tocar una de las hermosas doctrinas de la Biblia, la unión del cristiano con Cristo, la unión con Cristo, con su pueblo. Y nos da la ilustración mediante la ordenanza del bautismo en agua. Y se centra en estos dos versículos 3 y 4 en lo que el acto del bautismo representa. En primer lugar, la palabra bautismo o bautizado significa literalmente sumergidos. ¿Y cuál es el punto que quiero que notemos? Que en virtud de la unión que tiene un creyente con Cristo, él está unido al Señor tanto en su muerte como en su resurrección. Y pensemos en el acto del bautismo en agua. Cuando una persona es sumergida en las aguas, esto está representando algo. ¿Qué está representando? Por un lado representa la muerte y la sepultura de Cristo. Imaginémonos la escena. Cuando alguien desciende a las aguas, cuando es sumergido por las aguas del bautismo, eso comunica la muerte y la sepultura de Cristo. Pero al mismo tiempo representa lo que estamos hablando, que el cristiano ha muerto al pecado, que ya el pecado no tiene dominio sobre esa persona. Y cuando la persona sale de las aguas, representa la resurrección de Cristo Jesús y representa que ahora él ya no está muerto, sino que él ahora es una nueva persona. Por eso nos dice el versículo 4 al final, nosotros andamos en vida nueva. Podemos notar la similitud, hermanos, que Pablo da en su ilustración. Y no es el único lugar donde Pablo hace esta comparación. Colosenses 2:12 nos dice algo parecido. Colosenses 2:12 dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, hermanos y amigos, Pablo lo que está haciendo es ilustrar la unión con Cristo mediante el descender a las aguas y subir de ellas. El bautismo externamente comunica lo que ha ocurrido internamente en esa alma, a saber, o es decir, que la persona ha muerto al pecado y ahora vive para Dios. Así como Dios el Padre levantó a Cristo de entre los muertos, según el verso 3 y 4, así también el creyente es como si resucitara espiritualmente hablando, para andar en novedad de vida. Noten que ha ocurrido un cambio, una transformación. Eso es lo que Pablo también dice en otro lugar. ¿Recuerden? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5, 17. No está diciendo acá que el creyente es sin pecado. Él está diciendo que su naturaleza ha cambiado. Las viejas cosas pasaron. La práctica del pecado pasó porque Él ha muerto al pecado, porque ha sido sepultado juntamente con Cristo y ha resucitado también juntamente con Él. En el versículo 5 de Romanos 6, el apóstol sigue hablando de la unión entre Cristo y su iglesia y su pueblo. Repito, así como el creyente está juntamente con Cristo sepultado, también juntamente con Él resucitará. Pero notemos aquí que Pablo trae otra ilustración, aparte de la que vimos ahorita. Dice el verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Cuál ilustración, hermanos? Me refiero. Cristo acá dice que el creyente ha sido plantado con Cristo. Es decir, está hablando, esa palabra plantar también se traduce como injertados. Los creyentes fueron injertados o unidos a una planta o a un olivo que es Cristo el Señor. Eso es lo mismo que dijo Cristo mismo en Juan 15, ¿recuerdan? Él es la vid y vosotros los pámpanos. Y el que permanece en mí y yo en él, dice el Señor, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, dijo Cristo. El creyente ha sido unido a Cristo, por tanto permanece unido a Él. Y al permanecer unido a Él, necesariamente va a morir al pecado y va a andar en una nueva vida. Por eso dice, habla de fruto, de dar fruto. Y el pasaje sigue haciendo énfasis en la transformación que ha tenido lugar en aquella alma que ha sido redimida. Una persona en quien Dios ha obrado vida. Sencillamente, iglesia, no es la misma que antes. Puede ser la misma físicamente, externamente, pero su ser, su naturaleza ha cambiado. Por eso es que la Biblia a esta transformación le llama nuevo nacimiento o regeneración. Y por eso Pablo en el verso 6 habla del viejo hombre, ¿sí lo notan? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Este viejo hombre, ¿qué implica? Que hubo una conversión, por eso habla de un viejo hombre, pero también habla de aquella antigua cabeza, es decir, el que ha nacido de nuevo por la gracia de Dios, ya no tiene a Adán por cabeza, tiene a Cristo el Señor como su cabeza federal y representativa. El cristiano ya no tiene por cabeza a Adán, sino a Cristo. Y si la Biblia habla de un viejo hombre, entonces necesariamente tiene que hablar de un ¿qué? De un nuevo hombre también. Y la Biblia habla de un nuevo hombre también. En Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Efesios 4, verso 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Sí lo notan otra vez? Que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El punto, ¿cuál es, iglesia? ¿Cuál es el punto? Que el nuevo hombre no puede vivir como el viejo hombre. El cristiano se viste del nuevo hombre porque él ha sido ahora creado según Dios. Y por eso hay libertad del pecado, versículo 7. Porque el que ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado.
El cristiano, recuerden que ese es el punto central de nuestro pasaje, ha muerto al pecado, ya no servimos al pecado, ya no somos esclavos del pecado, ya no es amo y señor. Él está hablando acá de una libertad, de una redención del dominio del pecado. Por eso usa acá la palabra justificado del pecado. Pero en realidad estamos hablando de redención, de libertad. El creyente ha muerto al pecado por cuanto es ahora libre del dominio del pecado. Versículo 8 al 11, el apóstol nos describe cómo es una verdadera conversión, hermanos. Miren este pasaje, versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Acá se sigue profundizando y ahondando más en la unión con Cristo y en las similitudes que hay entre la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesús con el nuevo nacimiento en un creyente y el cambio que ha tenido lugar en él. Y si morimos juntamente con Cristo, dice el texto, podemos esperar que con Él juntamente resucitemos. Así como cuando Cristo murió solo una vez y resucitó para nunca más que morir, para nunca más morir, así también el creyente, el pecado ya no se enseñorea más de él. Así como cuando Cristo resucitó, la muerte ya no se iba a volver a enseñorear de Cristo. Noten que él usa la palabra enseñorear. Así también el creyente, el pecado ya no enseñorea más a un creyente. Sigue existiendo, por supuesto, pero no es más dominado por él. La transformación ha tenido lugar, hermanos, en alguien que Dios ha obrado por su gracia. Por eso él dice, ustedes, cristianos, considérense muertos al pecado y vivos para Dios. Y así es, hermano. Quien viene a Cristo y Dios obra en él. Antes estaba muerto en delitos y en pecados, como dice Efesios, ¿recuerdan? Pero ahora resulta que dice, ha sido muerto al pecado. ¿Notan la gran diferencia entre estar muertos y en delitos y en pecados para pasar ahora a estar muertos al pecado? Y ahora vive para Dios. Y todo esto es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, porque este cambio, esta transformación es un acto sobrenatural de Dios. No es competencia ni es capacidad humana. Así como nadie puede volver al vientre de su madre y volver a nacer, nadie puede nacer del Espíritu por sí mismo. Nadie. Sin embargo, debemos venir a Él en fe y en arrepentimiento. Y ocurrirá la libertad que nos habla este pasaje. Versículos 12 y 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, ¿qué? Dice Pablo otra vez. Debido a todo esto, Pablo se dirige a los creyentes y en razón de todo lo que viene hablando, él dice, no reina o no reine pues el pecado en ustedes. ¿Cómo es presentado el pecado acá, iglesia? Como un rey, no reine, como un tirano en el corazón de los hombres.
y ellos feliz y gozosamente obedecen a ese amo. Pero en el creyente esto no puede ser así. Ya no obedecemos sus órdenes. Miren lo que el hermano Pastor Spurgeon menciona de esto, abro comillas. La maldad entra, hablando del creyente, la maldad entra en nosotros ahora como un intruso y un extraño y obra estragos, pero no permanece en nosotros en el trono. Es un extranjero despreciado y no más es honrado ni disfrutado. Estamos muertos al poder reinante del pecado. ¿Lo notan? El pecado ya no reina en el corazón del creyente, sino que ahora es un extraño. Cuando llega, cuando brota del corazón, es como un extraño, pero ya no tiene su trono en nuestro corazón. ¿Cuál es el escenario donde el pecado se manifiesta? ¿Nuestro qué? Nuestro cuerpo. Por lo tanto, dice el apóstol, ya no presentemos más los miembros de nuestro cuerpo al pecado. Ya no nos presentemos más ante el pecado, sino ante Dios. Y que nuestros miembros de nuestro cuerpo ya no sean armas o instrumentos para la iniquidad, sino para Dios, para el servicio a nuestro Rey. Los miembros de nuestro cuerpo que antes servían el pecado, ahora deben servir al Señor. ¿Cómo Pablo define o describe a un creyente? Miren estas palabras, hermanos. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Eso es un creyente. Como uno que alguna vez estuvo muerto, pero que ahora por la gracia de Dios y su misericordia vive, que su alma ha sido vivificada. Y esto, hermanos y amigos, es la verdadera libertad. Toda esa noción de este mundo y de esta sociedad de hablar de una libertad es falso. ¿Cómo se puede hablar de libertad mientras el ser humano permanezca siendo esclavo del pecado? ¿Cómo? Por eso fue que el Señor dijo, ¿recuerdan? Leeré el pasaje, eso está en Juan capítulo 8, versículo 32 al 36. Miren las palabras de Cristo. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Y le respondieron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Finalizo con el versículo 14, iglesia. El pecado, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Finalmente este pasaje termina de una manera consoladora para los creyentes. Esto no es una posibilidad, no es una suposición. Cristiano, tú que oyes estas palabras, aprópiate de ellas. Mira lo que dice el Señor. El pecado no se enseñoreará más de vosotros. Acá estamos ante una afirmación, estamos ante una promesa de que el pecado no se volverá a enseñorear más de la vida del creyente. ¿Podrá parecer? Sí. ¿Nos podrá herir? Sí. Pero nunca jamás volverá a ocupar el trono de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el creyente ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esto no quiere decir de ninguna manera que no debemos obedecer su ley. Esto no quiere decir de ninguna manera que la ley de Dios ya no esté en vigencia. No. Está hablando de que el creyente puede descansar y reposar mientras lucha con el pecado que aún hay en él. Puede descansar en que él está parado sobre los méritos de Cristo y sobre la gracia abundante y no sobre sí mismo.
Termino con estas aplicaciones. Iglesia, morir al pecado, como hemos visto en esta mañana, es decir, al dominio del pecado, no niega, no contradice la realidad del pecado que aún mora en mí. De hecho, o lo que llaman también el pecado remanente, que es precisamente lo que Pablo va a empezar a tratar en el siguiente capítulo. ¿Recuerdan? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Una cosa no contradice la otra. Segundo, cuidémonos, iglesia, de pervertir la gracia de Dios. Hay de aquel que lo hace, dice el autor a los Hebreos. Si pecaremos voluntariamente, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. Hay de aquel que pisotea al Hijo de Dios y tiene por inmunda la sangre del pacto. Hebreos 10, versículo 26 al 29. ¿Quieres ser verdaderamente libre? Ven a Cristo. Porque como ahorita citábamos al Señor, si venimos a Él, seremos verdaderamente libres. Iglesia, hoy hemos visto la naturaleza de una conversión y sin duda alguna, un pasaje como esto nos debe llevar a preguntarnos, cada uno de nosotros, sinceramente, ¿hemos muerto al pecado? ¿Dios te ha unido a Cristo? ¿Hemos sido sepultados juntamente con Él? ¿Has resucitado juntamente con Él? ¿Tenemos una nueva vida en Cristo? ¿Podemos hablar de un viejo y de un nuevo hombre? ¿El pecado reina en ti? ¿Se enseñorea de ti? Vengamos pues a Cristo, iglesia, todos y cada uno de nosotros, para agradecer tal redención. Esa es la redención que Dios nos da en Cristo. O vengamos a buscarla con todo nuestro corazón. El peor esclavo de todos, ¿saben cuál es, hermanos y amigos? El peor esclavo es aquel que no quiere la libertad. El peor esclavo es el que desea permanecer siendo esclavo. ¿Por qué no venir a Él? Vamos a orar. Gracias, oh Dios, porque en un pasaje como este nos llevas a recordar que en verdad tu palabra es como esa espada de doble filo que atraviesa los corazones de todos nosotros. Guárdanos, oh Dios, líbranos de ver el pecado como un juego, de ver el pecado con liviandad. Oh Padre, ¿cómo lo haríamos si costó la sangre de tu amado Hijo? Líbranos de pisotear la sangre del pacto. De ninguna manera, que ese de ninguna manera quede resonando en nuestras mentes y corazones. Que tu gracia quiera alcanzarnos. Que tu gracia ponga temor en nuestro corazón de ti, de amarte, de honrarte, de servirte. Te ruego, Dios, que cada uno de los que estamos acá podamos venir a Cristo y ser sepultados juntamente con Él y ser resucitados también juntamente con Él. Ayúdanos, oh Dios, a lamentarnos del pecado, porque ese ha de lamentar el hombre, lamentes el hombre en su pecado. Pero aquí también hay benditas promesas y esperanza. Que no se enseñoree más, oh Dios, de nuestro corazón. Y que ahora vengamos a ser siervos de la justicia y de Cristo. Que con los miembros de nuestro cuerpo ahora te honremos y te sirvamos a ti, oh Dios.
Concédenos, Padre, poder ser trofeos de tu gracia, poder exaltar tu gracia por encima de todo. Esa gracia sublime, esa gracia que es abundante, y esa gracia que está disponible para todo aquel que viene a ti. Te alabamos, oh Dios, y te queremos dar gracias por la maravillosa libertad y redención que tú nos das y nos ofreces en Cristo Jesús. Amén.